Muy buenas tardes con todos y todas quienes nos acompañan una tarde más en esta serie de webinars que el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural de la Organización del Convenio Andrés Bello ha puesto en marcha durante este mes de agosto y septiembre. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan desde Santa Elena, Puerto Viejo, Huaquillas, Manabí, Pedernales, El Oro. Veo que tenemos el día de hoy una gran convocatoria y les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Miguel Mendoza nos saluda también, Kerly Yolanda, gracias a quienes se van conectando desde el YouTube y nos acompañan también desde Facebook Live. Les recordamos un poco la dinámica de cómo vamos a llevar a cabo esta sesión. Recordarles que vamos a tener alrededor de 45 minutos de ponencia y ustedes nos pueden a lo largo de toda la presentación ir colocando sus preguntas o comentarios justamente en el chat, tanto de Facebook como de YouTube, para que los 15 minutos restantes al finalizar la sesión podamos ir solventando todas estas inquietudes con la ponente del día de hoy. Esta tarde nos convoca el tema del aprendizaje dialógico, inclusión educativa y participación. Quiero darle la bienvenida a nuestra directora ejecutiva del IPANC, Mónica Maruri, quien nos va a dar también una introducción de la ponente que esta tarde nos acompaña. No te escuchamos, Mónica. ¿Cómo están? Buenas tardes. Con alegría estaba viendo en la página de YouTube del IPANC que tenemos a muchísimos asistentes, tenemos algunos de otros países, por ahí vi a alguien saludando desde Panamá, lo que consideramos muy valioso. Esta temática la hemos elegido. Soy una admiradora de las comunidades de aprendizaje y de la metodología del aprendizaje dialógico, que es sobre lo que va a hablar hoy Lorena Salazar, a quien agradezco inmensamente que haya aceptado nuestra invitación para hablar con ustedes. Lorena Salazar es psicóloga clínica por la Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derechos Humanos y máster en Derechos Humanos en América Latina con mención en Movilidad Humana por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un diploma superior en Necesidades Educativas, Prácticas Inclusivas y Trastornos del Desarrollo de Flaxo, Argentina. Tiene experiencia como consultora independiente para UNESCO, Ecuador, para el Instituto Internacional de Investigación Educativa IPE, UNESCO. Se ha desempeñado como directora de educación especializada e inclusiva en el Ministerio de Educación de Ecuador y analista de gestión procesal penal en la Fiscalía General del Estado. Es miembro adherente de la Red Latinoamericana por el Derecho a la Educación de Niños y Jóvenes en Situación de Enfermedad o Tratamiento, Red La C, en la sede en Santiago. Y ahora nos acompaña desde el Grupo Faro, especialista en el área de educación, en el Grupo Faro. Lorena, muchas gracias. Realmente tengo muchas ganas de escuchar lo que nos vas a contar porque soy una admiradora del proyecto que ustedes llevan adelante. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mónica e Isabel, por esta presentación tan cálida y por esta bienvenida, pero sobre todo por esta invitación. Para mí, profesionalmente y para Grupo Faro también, es un honor poder estar acá en este ciclo de webinars para poder darles la bienvenida a los y las docentes de nuestro país y de los otros países que se encuentran conectados también, y contarles un poco sobre nuestra experiencia en la aplicación de este proyecto tan bonito que es Comunidades de Aprendizaje, que es uno de los que maneja Grupo Faro y el área de educación aquí en el Ecuador. Les agradezco una vez más a todos y todas también los que están conectados en este momento. Espero que estos minutos que tenemos el día de hoy para compartir pues sirvan para que cada uno de ustedes se pueda llevar la mejor experiencia y los mejores aprendizajes y que podamos entablar un diálogo en donde todos podamos participar e intercambiar conocimientos. Yo quiero empezar esta pequeña ponencia contándoles un poquito, voy a empezar a compartir pantalla, una presentación que tenemos preparada, contándoles un poquito de qué es lo que hacemos nosotros como Grupo Faro. Voy a compartir pantalla. Listo.
¿Ok? Bueno, voy a empezar a comentarles un poquito quiénes somos nosotros. Nosotros somos el Grupo Faro, Ideas de Acción Colectiva, y somos un centro de investigación y acción que incide o que intenta incidir a través de su trabajo en la política pública que promueve justamente ideas para la innovación social. A través de todos nuestros proyectos buscamos ser un referente de innovación para el desarrollo humano y la cohesión social aquí en el Ecuador y en América Latina en general. Y nosotros trabajamos en el área de educación a través de varios proyectos y programas. Uno de ellos, pues, es el que vamos a abordar el día de hoy. Pero para eso nosotros tenemos claro que la educación como tal es un proceso. Cuando hablamos de que es un proceso, nosotros nos remitimos a varios autores que sostienen muchas de los proyectos que nosotros tenemos a cabo y en marcha justamente en este momento. Uno de ellos es Gordon Wells, que describe muy bien a la educación como un proceso dialógico. De hecho, Gordon Wells es uno de los pioneros, digámoslo así, en la idea de la indagación dialógica que sostiene los procesos educativos. Y este autor propone que nosotros, que la educación, perdón, en las aulas debe convertirse en una comunidad de indagación. De hecho, él habla justamente de la acción e interacción colaborativa que debe existir tanto entre el docente como los y las estudiantes y los demás miembros de la comunidad educativa, en una relación completamente dialéctica entre el individuo y el entorno que le rodea. Él habla justamente de que todos los miembros de una comunidad educativa son una comunidad creadora y todos y todas tienen voz. Es decir, el docente no es un transmisor completamente de conocimientos, sino que se convierte en un colaborador. Y dentro de esta idea de colaboración, habla de despertar justamente este interés por la indagación y el fomento a la realización de preguntas que generen un interés individual que luego pueda convertirse en social y que nos guíe hacia la construcción de conocimientos y hacia la reflexión. Cuando nosotros presentamos esta propuesta, hablamos del aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico se puede considerar como un tipo de aprendizaje innovador, porque nos habla justamente de que nosotros en las comunidades educativas no podemos hablar de transmitir saberes acabados. Los saberes no son acabados. Tampoco pretenden establecer o imponer conocimientos sobre modos de vivir, sobre percibir el mundo, como si fuera absolutamente conceptos terminados y sobre todo escritos en piedra. Y todos aquí estamos sumamente claros que el aprendizaje es algo infinito y que el conocimiento es algo que se construye de manera infinita para todos y por todos los seres humanos. Y no desconoce el aprendizaje dialógico el discurso propio de cada una de las personas. En este caso, yo he mencionado aquí al estudiante, pero ¿por qué no mencionar también a los demás miembros de la comunidad educativa, como son los padres, como son los mismos docentes, los directivos y también el personal de apoyo? Es decir, el aprendizaje dialógico no pretende desconocer el discurso propio del estudiante, indicándole uno que sí sería verdadero, es decir, no es anulado en este espacio el estudiante y no existe, o más bien desmitifica esta idea de que es el docente el único poseedor del saber. Entonces, promueve justamente, como les decía, varios intercambios y varias indagaciones a través del compartir de pensamientos y lenguajes de todos los miembros de la comunidad educativa. Esta idea del aprendizaje dialógico, como les decía en la diapositiva anterior, se fundamenta dentro del conocimiento de varios autores, como por ejemplo Lev Vygotsky, Jerome Bruner, el mismo Gordon Wells. También tenemos a Paulo Freire, que es el pionero justamente de la pedagogía de la autonomía, de la pedagogía del oprimido, y también a Jürgen Habermas, que habla justamente de la teoría de la acción comunicativa, entendiendo la comunicación siempre como un fenómeno social y como un fenómeno de constante aprendizaje, de constante ida y vuelta de saberes que no se acaba jamás. Desde esta óptica, el aprendizaje dialógico, nosotros lo utilizamos para enfrentar los siguientes desafíos educativos, que es atender a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
nosotros pensamos que el aprendizaje dialógico de por sí es un proceso innovador, porque justamente le devuelve la voz a aquellas personas que en su momento dentro de estructuras de poder la perdían. Es decir, para saber, para conocer cuáles son las necesidades de nuestros niños y adolescentes en el ámbito educativo, que puede resultar que sea su único ámbito seguro, tenemos que escuchar, tenemos que aprender a caracterizar, tenemos que observar y así poder atender a sus verdaderas necesidades, tanto de los grupos etarios a los que pertenecen, como de los contextos históricos y sociales en los que nosotros nos encontramos cada día. Además, enfrentamos el desafío de desarrollar aprendizajes significativos y útiles para la vida, sin dejar de lado, lógicamente, la importancia y la relevancia de poder atender al currículo educativo nacional, pero también entendiendo que el ser humano no es un ser escindido al cual se le tenga que atender de manera separada en cada una de sus esferas. Para poder hablar de bienestar integral, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de emociones y de salud mental, tenemos que hablar de salud, ¿por qué no? Tenemos que hablar también de diversión, de ocio y aprendizajes y todos los aprendizajes que envuelven la capacidad de los niños y niñas también de recrearse. Es decir, estos aprendizajes significativos y útiles para la vida son esta comunión de todas estas áreas que tienen que ser desarrolladas en este espacio tan importante como es el espacio educativo. Además, enfrentamos el desafío de buscar el sentido de la propia vida en esta era digital, y más ahora que nos estamos enfrentando a este retorno progresivo a las aulas que es semipresencial, puede ser hasta, ahora lo llaman híbrido también, o en algunos casos de manera completamente virtual. Encontrar el sentido de lo que está sucediendo en esta era digital como para poder encauzarla hacia los aprendizajes es también uno de estos desafíos que busca el aprendizaje dialógico, en donde la idea es justamente ir evolucionando con el contexto que nos rodea. Además, también mira la interacción social y al liderazgo proactivo como uno de los desafíos, entendiendo que el ser humano es el único líder y que la persona es la única líder justamente de su propia transformación para poder hablar de la transformación dentro de lo social. Además, el acompañamiento al proceso del desarrollo personal a través del desarrollo de proyectos de vida que puedan ser orientados por personas de manera dialógica, por personas, pueden ser adultos o no, o por sus propios pares, de manera dialógica y participativa. Y finalmente, la vivencia de los valores humanos que nos llevan a hablar de la verdadera convivencia dentro de una comunidad. ¿Y cómo nosotros hablamos del aprendizaje dialógico? El aprendizaje dialógico lo que intenta es transformar una experiencia cotidiana en una experiencia de aprendizaje. Y entendiendo también que la institución educativa no son estas 4 paredes que nos rodean y que le pusimos un letrero y que dice institución educativa. Ahora más que nunca hemos entendido que la institución educativa es un espacio simbólico. Y que lógicamente los espacios físicos se han cerrado por cerca de 1 año o tal vez más en este momento, nos enfrentamos a este reto. ¿Dónde está la institución educativa? Y resulta que la institución educativa también puede funcionar extramuralmente, fuera de los límites geográficos de la propia aula de clases. Y transformar una experiencia cotidiana en una experiencia de aprendizaje, mucho está en las manos del docente, pero no por ubicarlo en un sitial de poder. Recordemos que la escuela tradicional nos ha enseñado por años, y muchos de los que están aquí escuchándome van a remontarse a sus antiguas instituciones educativas. La escuela tradicional nos enseñaba que era el docente el que tenía la verdad absoluta, que era el director el que tomaba únicamente las decisiones, que eran los estudiantes los que acogían aprendizajes como si fueran un baldecito al cual se le depositaba a chorros del conocimiento que debía aprenderse de memoria. Esa no es la educación de la que nosotros estamos hablando. Esa es la educación tradicional que nos ha dejado a nosotros también algunas secuelas y que nos ha permitido justamente sobre esa construir estos nuevos conocimientos y estos nuevos saberes de lo que queremos de una escuela, de una verdadera comunidad educativa. Entonces, la institución educativa lo que tiene que hacer es generar espacios de aprendizaje a través del docente, pero un docente que
como les digo, ya no está en este sitial de poder, sino que se convierte en un mediador, en un gran facilitador que tiene en sus manos el transformar estas experiencias cotidianas, como voy a poner el ejemplo de la pandemia, en experiencias de aprendizaje, a través justamente del gozo y el asombro que puede hacer sentir a los y las niñas que están en estas aulas de clase, por justamente estas experiencias que pueden ser planificadas o no, pero que pueden ser usadas para potenciar, articular y transformar cualquier evento en una experiencia justamente de aprendizaje, de interrogación, de diálogo y sobre todo de construcción. Es decir, dentro de la idea que tenemos de este docente mediador es generar en cualquier espacio, un espacio de aprendizaje. Y como ustedes ven en mi recuadro superior derecho, también menciono la familia. La familia también puede generar estos espacios de aprendizaje y lo hemos visto claramente en la virtualidad en la que nos hemos encontrado en este momento trabajando de una manera a veces, digamos, casi que obligada en este espacio de pandemia en el que hemos vivido. Y tenemos que justamente mirar que estos espacios de aprendizaje pueden ser justamente aprovechados como un escenario que puede incluso integrarse en el currículo. Así, estos espacios lo que nos van a permitir es generar justamente este conocimiento o estos aprendizajes para la vida de los cuales hablábamos como un desafío en la lámina anterior. Y finalmente, la comunidad misma integrada en estas experiencias de aprendizaje. Cuando hablamos de la comunidad, no solo estamos hablando del docente y del estudiante, estamos hablando, ¿por qué no?, de todo lo que le rodea a nuestra institución educativa, de todo lo que, incluso de las personas que se encuentran fuera de la misma escuela, las UPCs, la tienda del barrio, absolutamente todo lo que le rodea a nuestra comunidad educativa. Muy bien. Y como ustedes veían en nuestro tema, decía inclusión. ¿Por qué inclusión? Yo siempre pregunto cuando empiezo con esta lámina, ¿quiénes son los estudiantes diferentes? Son todos, absolutamente todos, porque entendemos la diversidad justamente como la riqueza de la diferencia y todos somos diferentes. Y en este punto, justamente la idea de hablar de inclusión en comunidades de aprendizaje es entender que existe un aprendizaje propio en la diferencia o en los diferentes contextos de los que nosotros provenimos. Entendemos entonces, según el concepto que nos da Naciones Unidas, de UNESCO propiamente, como a la inclusión se la entiende como el ámbito de la educación, en el ámbito de la educación como un proceso continuo de búsqueda de una educación de calidad para todas y todos, respondiendo justamente a la necesidad, a la diversidad y a las diferentes necesidades y habilidades, características y expectativas de aprendizaje de los estudiantes y comunidades, eliminando todas las formas de discriminación. A veces pensamos que la discriminación se da qué sé yo, por no poner una rampa o por no poner algo en braille o por no poner lengua de señas en ciertos videos, cuando la discriminación es algo que lo llevamos tal vez mucho más adentro en nuestros lenguajes, en las omisiones que hacemos muchas veces al nombrar a las niñas o solo a los niños y no a las niñas, en las omisiones que hacemos también cuando nos referimos a las personas con discapacidad o sin discapacidad. Entonces, la idea de hablar de inclusión, más allá de identificar a las personas que son diferentes, es identificar las barreras que limitan la presencia de estas personas diferentes o de cualquiera de nosotros para el acceso al aprendizaje y también para el acceso a la participación, es decir, identificar barreras que se encuentran principalmente en las culturas, en las políticas, en las prácticas escolares y no en las características del niño. No sé si en esto he sido clara. Y hablamos justamente de inclusión no solo en el ámbito de la discapacidad, hablamos de inclusión también en el ámbito, por ejemplo, de las personas en situación de vulnerabilidad por estar en situación de movilidad humana, en adolescentes que están embarazadas, en personas que han sido víctimas del consumo de sustancias, etcétera.
entender justamente que nosotros somos quienes tenemos que eliminar las barreras de acceso para que ellos puedan encontrar justamente igualdad de acceso a sus derechos de la educación, también es algo que se hace a través de los lenguajes, también es algo que se hace a través del diálogo y también es algo que se construye en comunidad, porque no todo está dicho con respecto al tema de la inclusión. Hay mucho todavía que aprender, hay mucho todavía que diseñar y esos diseños para lograr la inclusión de todas y todos pueden ser construidos de manera participativa justamente a través de todos los miembros de la comunidad educativa. Y en este sentido, ¿cómo hablamos del aprendizaje y la participación? Cuando hablamos del aprendizaje no estamos hablando de aprendernos textualmente conceptos ni el currículo educativo, sino el desarrollo de capacidades. Y el desarrollo de capacidades, como digo, no es un hecho meramente cognitivo, sino que es la mezcla de las habilidades cognitivas con las capacidades sociales de la persona para poner en ejecución todo aquello que ha aprendido y ha aprehendido con H en la mitad en su proceso educativo. Es decir, hace de las experiencias educativas amplias, ¿sí? Es decir, sabe cómo usar el conocimiento. Y para que exista aprendizaje también tiene que existir participación. Y la participación no es o no se ciñe únicamente al tema de poder levantar la mano o de asistir a las reuniones. Significa estar y significa colaborar con otros. Y para colaborar con otros también tiene que ingresarse en esta comunidad o en esta relación dialéctica que se tiene con el otro, del cual se quiere aprender. Significa estar y colaborar con otros, aprender junto a otros a través de la implicación activa con lo aprendido y enseñado. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de participación, como les digo, no significa convocar a mi padre y a mi madre de familia a una reunión y hacerle firmar una lista de asistencia. Significa que como docente yo también voy a aprender junto a los padres de familia, voy a aprender de ellos, de su contexto, de sus necesidades, de sus realidades e incluso de sus saberes ancestrales, ¿por qué no? Aprender junto a ellos sobre la implicación activa dentro de las decisiones de esta comunidad, con lo que yo estoy aprendiendo, con lo que yo estoy enseñando también dentro de esta comunidad. Es decir, la participación viene de la mano del aprendizaje activo y colaborativo de todos y todas y está basado en las relaciones de mutuo reconocimiento. El docente reconoce en el padre, en la madre, en el representante legal ciertas habilidades y fortalezas que le enriquecen también en su gestión. Y así podemos garantizar a través de estos dos ejes grandes que estamos viendo aquí, el acceso, que es el estar ahí, la implicación, que es el aprender juntos, y la diversidad, como les decía en la lámina anterior sobre inclusión, que es reconocer la riqueza de la diferencia. Entonces, cuando hablamos de participación, como les decía, tenemos que ser muy específicos porque existen varios niveles de participación y estos varios niveles de participación, como les decía, no están únicamente en la asistencia, sino también en la consulta, en la toma de decisión participativa y en la medición incluso de los resultados. Pero pocas veces, como nosotros estamos acostumbrados a esta educación tradicional y un poco adultocéntrica, pocas veces nosotros los adultos pensamos en los estudiantes como participantes de la vida organizativa de los procesos de cambio en nuestra escuela. Siempre decimos o pensamos que como adultos, y esto es algo muy arraigado, ¿no?, en nuestro sistema tradicional, siempre pensamos que lo que estamos haciendo es por el bien de nuestros estudiantes. Siempre decimos, no, las decisiones se toman aquí en un consejo de la escuela y muchas veces se les deja de lado o se les llama únicamente para que estén presentes en las reuniones. Pero ¿cuánto de eso es justamente pensar en los estudiantes como participantes en la vida organizativa de la institución? Es a veces muy poco, porque generalmente nos hace falta involucrar dentro de la escuela un enfoque intergeneracional.
Simplemente nosotros les vemos desde nuestra perspectiva adulta como beneficiarios de estos procesos que nosotros como adultos y sabios hemos diseñado para ellos, cuando no es así. Si hablamos justamente de esta participación, de reconocer a la diversidad, de reconocer la riqueza en la diferencia, también debemos saber que ellos están para enseñarnos varias cosas. ¿Sí? Y dentro de esto justamente estamos fomentando dentro de estos procesos participativos tomas de decisión democráticas. Estamos enseñando un valor muy importante que es pasar de la consulta a pasar a la decisión, a la ejecución y a la proactividad de toda la comunidad educativa. No existe posibilidad de mejora o innovación en ninguna institución del mundo sin la participación de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta que ya están inmersos padres, que están inmersos todos los adultos de la comunidad, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante porque dentro de nuestra experiencia como implementadores de nuestro modelo de comunidades de aprendizaje, creo que hemos logrado sacar muchísimo conocimiento de todo lo que los niños, niñas y adolescentes tienen que decir. ¿Por qué no decirlo también de los mismos padres, madres y representantes legales que se han reunido y se han involucrado dentro de los procesos de aprendizaje de sus hijos? Una vez más lo recalco, entendiéndoles no como el proceso cognitivo únicamente, sino como un proceso integral, en donde incluso ellos se ven cuestionados como en sus funciones y se ven orientados a la mejora. Entonces, ¿qué es una comunidad de aprendizaje? Una comunidad de aprendizaje dentro de este modelo tan bonito que nosotros implementamos dentro de nuestro proyecto en Grupo Faro es promover un conjunto de actuaciones educativas de éxito, que son 7 y ya les voy a contar exactamente cuáles son, que buscan una transformación social y una transformación educativa. No solo la transformación de la institución educativa, no solo la transformación de la infraestructura, sino una transformación integral en lo social y en lo educativo. ¿Y a través de qué? A través de 2 factores clave que ya los he venido mencionando, que son la interacción y la participación de la comunidad. A veces es tan difícil pensar que unos estudiantes o un grupo de estudiantes pueden darle claves u orientaciones a un director de escuela o directora de escuela, a una rectora o a una líder educativa. Pensar que los mismos estudiantes le van a orientar para que ella o él tenga mejores procesos de liderazgo a través de una metodología dialógica, en la escuela tradicional era casi impensable. Acá, digamos que es una de las bases que cimentan justamente la construcción de una nueva comunidad de aprendizaje. Y una comunidad de aprendizaje justamente habla de la formación integral de toda esta comunidad. Es decir, nuestras actuaciones educativas de éxito no únicamente están orientadas a que nuestros niños, niñas y adolescentes de las escuelas mejoren en su rendimiento, si bien es cierto, es uno de los efectos, sí, pero estamos hablando también de padres y madres de familia que mejoran en su criterio para poder, por ejemplo, orientar a sus niños, niñas y adolescentes dentro de casa. Estamos hablando de padres y madres de familia que se involucran en la realidad social o en el contexto histórico de su misma comunidad. Estamos hablando de docentes también que se empiezan a formar para poder tener una visión más integral de la educación como un proceso innovador. Y también estamos hablando, ¿por qué no?, de directivos que empiezan también a tomar conocimiento de la comunidad para saber cómo mejorar sus capacidades de liderazgo y ya no ser únicamente un representante legal de la institución educativa, sino un verdadero líder comunitario y justamente a través de ¿qué? De una metodología dialógica y del intercambio con su propia comunidad. Estos factores que les acabo de mencionar, estos 4 factores, ¿a qué nos llevan? A superar el fracaso escolar y a fortalecer la convivencia de toda nuestra comunidad educativa. Cuando hablamos de convivencia, justamente es digámoslo así, es el sitial máximo después de haber atravesado por esta idea de la necesidad de incluir, de lo necesario o lo importante que es participar para poder lograr una convivencia en respeto de todas y todos los derechos y de las personas que conforman nuestra propia comunidad educativa. Y el tema de superar el fracaso escolar, como les digo, también va más allá de las notas, va más allá de superar o de, digamos, incrementar
las calificaciones. El superar el fracaso escolar también nos hace pensar en que estamos convirtiéndonos en un sistema educativo incluyente, en un sistema educativo para todos y todas, y no un sistema educativo estandarizado, excluyente y sobre todo que le echa la culpa al niño por el fracaso escolar, cuando no es así. No existen sistemas, no existen niños que abandonan, no existen niños que fracasan, existen sistemas educativos que no son incluyentes, existen sistemas educativos excluyentes de nuestros niños y ciegos a sus necesidades. Esto es una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje es justamente integrar a toda una comunidad en sus roles, en sus saberes, en sus lenguajes, en sus competencias y hacerlas interactuar y participar. ¿Cómo funcionamos? Nosotros cuando hablamos de nuestro modelo de comunidades de aprendizaje, funcionamos de una manera bastante organizada. Como ustedes pueden ver aquí en mi gráfico, esta comunidad de aprendizaje rodeada en amarillo está conformada, como les comentaba, por las actuaciones educativas de éxito. ¿Qué son estas actuaciones educativas de éxito? Son momentos específicos dentro de la escolaridad en donde hacemos ciertas actividades. La primera, por ejemplo, que ustedes pueden ver es la formación de familiares. Como les decía, existen espacios en donde los familiares o los representantes legales de nuestros y nuestras estudiantes están convocados a la institución educativa para formarse en temas de interés. Hemos tenido experiencias riquísimas de formación de familiares en torno a los temas educativos, claro que sí. Muchos de ellos nos han solicitado, por ejemplo, formación en temas de técnicas de estudio para poder ayudar a sus niños y niñas en casa, etcétera. Hemos llegado a tener formaciones de familiares incluso de temas de cómo identificar violencia de género dentro de casa, de cómo actuar si es que son víctimas de violencia, o también en temas de alimentación y muchos otros que, dependiendo de su contexto histórico y social, han hecho formaciones a familiares, por ejemplo, en temas de emprendimiento. ¿Sí? Ya de alguna manera intentando instruirse en ciertas áreas específicas que les pueden permitir desarrollarse dentro de la comunidad. También tenemos las diferentes tertulias. Aquí están mencionadas nuestras tertulias literarias que se dividen en varias otras más, que son espacios en donde nuestros estudiantes reciben clásicos de la literatura universal, los leen en todas las edades, y para todas las edades tenemos un repositorio de obras sugeridas que no son obras escogidas al azar, sino que, como les había comentado en un inicio, todo el modelo de comunidades de aprendizaje está sostenido por una teoría científica, que ustedes pueden investigarla también, que propone justamente evidencia científica alrededor del trabajo con nuestros clásicos de la literatura universal, que más adelante son llevados a las aulas, pero no para hacerles un control de lectura al que nosotros hubiésemos estado acostumbrados, sino para que exista un diálogo sobre qué o cuál ha sido la actuación de los diferentes personajes y cuál es su opinión con respecto a lo que está sucediendo en esta obra literaria y cuál es su aporte, entendiendo que dentro de todos estos aportes hay un gran conocimiento que se está construyendo y del cual todos y todas estamos aprendiendo. No son clases magistrales, son momentos en donde el docente, al igual que los estudiantes, se encuentran en un modelo horizontal de comunicación y en donde pueden intercambiar incluso preguntas o sugerencias, comentarios sobre no solo sobre la obra, sino sobre lo que ha opinado el compañero o el par dentro de esta actividad. Luego tenemos nuestro modelo dialógico de resolución de conflictos, que no es otra cosa que una forma, digámoslo así, de trabajar los conflictos que pueden suscitarse dentro de una comunidad educativa, que siempre los hay, a través de la metodología dialógica para que no escale a alguna situación de violencia o de incomprensión. Siempre tenemos que estar muy, muy claros que donde no circula la palabra, circula la violencia, y donde no circula la palabra, circulan actos que generalmente no son actos pensados, digamos, o pasados justamente por la reflexión. El modelo dialógico de resolución de conflictos a lo que está orientado justamente es a poder orientar a la comunidad a exponer sus diferencias, a destruir modelos tradicionales de poder que lo que hacen es justamente promover arbitrariedades y más bien hacer la construcción dialógica de una resolución que a todos les pueda beneficiar por igual.
Pasando a la siguiente actividad, actuación educativa de éxito, tenemos también las formaciones pedagógicas dialógicas, en donde nuestros docentes, al igual que con nuestros estudiantes, tienen un repositorio de textos sugeridos alrededor del tema del aprendizaje, alrededor del tema educativo, y también, ¿por qué no?, del tema de las emociones dentro del ámbito educativo, que ellos leen en casa, estudian en casa y que se encuentran en estos espacios de formación para intercambiar saberes, conocimientos y construir justamente posturas, ¿por qué no?, opiniones también al respecto de lo que tienen en sus manos. Esto es algo sumamente importante porque se vuelve justamente un espacio de intercambio en donde el docente A le puede compartir al docente B su experiencia dentro del campo y pueden ambos llegar a generar estrategias específicas para su implementación en el aula. Tenemos también la participación educativa de la comunidad, que no es otra cosa justamente que generar grupos heterogéneos en donde se puedan tomar decisiones, plantear ciertas opciones, digamos, para la convivencia, para el desarrollo de la institución educativa, para la resolución justamente de algún nudo crítico dentro de la comunidad, a través, como les digo, de los diferentes actores. Es la participación, como lo vimos con las características de las láminas anteriores, activa, democrática, en un ejercicio justamente de escucha y de diálogo para la comunidad educativa o para que la comunidad educativa encuentre sus propios caminos de desarrollo. Luego tenemos las bibliotecas tutorizadas, que también son a través de voluntarios y que en donde se promueve justamente la lectura analítica, comprensiva y a través del intercambio de nuestros estudiantes y justamente para que estas promociones, digamos, de la lectura no se queden únicamente en un número de libros leídos, sino también de libros reflexionados, conversados, comprendidos a través justamente también de los demás miembros de la comunidad educativa, que pueden encontrarse en un espacio específico en el que pueden trabajar justamente todas estas iniciativas, digamos, de retorno hacia los libros, de retorno hacia esta lectura meditada y sobre todo voluntaria de los y las niñas. Y tenemos también los grupos interactivos, que son grupos igual heterogéneos entre estudiantes de varios niveles educativos que a través de voluntarios y voluntarias, que pueden ser padres, madres, miembros de, digamos, universidades, qué sé yo, pueden estudiar o, digamos, generar espacios para el análisis de ciertas temáticas en ciertas asignaturas, en donde estudiantes de grupos etarios superiores pueden ayudar a los estudiantes de grupos etarios inferiores y se produce un aprendizaje colaborativo en donde los mismos niños, niñas y adolescentes generan espacios de aprendizaje desde su propia experiencia, a través de sus propios lenguajes y también, ¿por qué no?, a través de sus propias dudas. Los voluntarios que integren estos grupos interactivos no tienen que ser docentes, pueden ser, como les decía hace un momento, padres y madres de familia que no tienen que tener expertise en un área específica de aprendizaje, sino que simplemente acompañan en el desarrollo de estas dudas que pueden presentar los niños y niñas de menores edades para poder aprender de los que tienen un poco más de conocimiento. A raíz de la pandemia, nosotros hemos visto estas actuaciones educativas de éxito algo mermadas, porque tenemos que entender también que este modelo no se concibió para esta aplicación netamente desde la virtualidad. Sin embargo, hemos visto docentes, directivos y varias escuelas de nuestra comunidad de aprendizaje que han puesto todo de sí para poder desarrollar experiencias específicas para que a través, aunque sea de la virtualidad, se rescaten la mayor cantidad de estas actuaciones educativas de éxito. Habiéndoles descrito estas actuaciones educativas de éxito, que son actividades que se llevan a cabo dentro de las instituciones educativas, podemos hablar de las fases de transformación, que son estas flechitas de color turquesa que ustedes ven en la mitad. Para poder hablar de que una institución educativa está en un proceso de transformación, tiene que implementar las actuaciones educativas de éxito, pero no como cualquier actividad. Tiene que basarse en los principios del aprendizaje dialógico, los principios de esta metodología dialógica que tiene esta comunidad de aprendizaje, que son este círculo naranja, como ustedes ven, que está acá sobre nuestro eje central, que es el moradito.
le sostiene a estas actuaciones educativas, porque estas actuaciones educativas tienen que aplicar la inteligencia cultural, tienen que, ya les voy a explicar en la siguiente lámina cuáles son nuestros principios, tiene que aplicar la inteligencia cultural, que es reconocer justamente la diversidad de espacios, de culturas, de lenguajes y de aprendizajes de la cual proviene cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Tiene que aplicar también el principio del diálogo igualitario, en donde las estructuras de poder, digamos, tumban absolutamente todo esta preconcepción que existía de la educación desde los sitios de poder, ¿no? Desde los sitios desiguales, casi que hasta tiránicos a veces. También estamos hablando del principio de la transformación, que de lo que me habla justamente es que cada una de estas actuaciones tiene que llevarme hacia un cambio de paradigma de alguna manera, por decirlo así. También la creación de sentido, que es encontrar en cada una de estas actuaciones educativas de éxito un sentido que puede ser aplicado a la vida, es decir, un aprendizaje significativo que podamos llevar a la vida cotidiana. También la solidaridad, que es justamente entregar el reconocimiento al otro, a las capacidades, a las necesidades del otro. Lo mismo la dimensión instrumental, que es saber para qué estoy aprendiendo esto y cómo lo voy a usar en mi vida cotidiana. Y la igualdad de diferencias. El principio de la igualdad de diferencias, como les había comentado hace un momento, es este principio que me dice justamente que tengo que reconocer la diferencia en el otro, no como un negativo, sino como un positivo y una posibilidad de aprendizaje. Acá voy de nuevo a las fases de transformación en turquesa, como les decía, que me dicen que una institución educativa justamente tiene que atravesar por estar sensibilizada, es decir, saber que este proceso es un proceso de transformación, que tiene estas actuaciones educativas de éxito que no son un trabajo extra, que son un aporte que puede ser incluido dentro del desarrollo del currículo educativo nacional, dentro de su planificación de unidad didáctica, que tiene que estar convencido justamente de que existen estos procesos dialógicos de aprendizaje y que la comunidad me puede enseñar tanto a mí como yo a ella. Solo así podemos llegar a la siguiente fase, que es la fase de la toma de decisión, a través de procesos participativos, consultivos, democráticos, en donde otorgamos voz a todos los miembros de la comunidad educativa. Se toma una decisión de las prioridades que tiene esta institución educativa, que hay que entender que cada una de las instituciones educativas es diferente, que tiene contextos diferentes, necesidades diferentes, que van más allá del tema de la infraestructura. Puede ser algo más incluso etéreo, ¿no? Que sean no solo temas de mejorar en infraestructura, sino tal vez mejorar la convivencia, qué sé yo, sacar alumnos lectores, tener padres lectores, qué sé yo, tantas cosas que pueden ser una prioridad para esta institución educativa que toma una decisión de manera consensuada y se plantea como siguiente fase un sueño. Y este sueño, como les digo, puede variar y puede ser tan mágico y diverso como la misma institución pueda ser o quiera ser. Más adelante, después de que definen este sueño, no es solo uno, pueden tomarse varios, se seleccionan igual de manera consensuada prioridades en donde la institución educativa dice, pues bueno, todos nuestros esfuerzos, a pesar de que hemos escuchado a todos los actores de la comunidad educativa, todos nuestros esfuerzos van a orientarse hacia esta idea, hasta esta opción que hemos seleccionado como prioridad de nuestra institución para pasar a la planificación del cumplimiento del mismo. Esta es nuestra comunidad de aprendizaje y este proceso puede repetirse incontables veces, porque lógicamente la idea es que las instituciones educativas vayan haciendo ceremonias de sueños, renovando sus sueños justamente para poder irse transformando según lo que vaya requiriendo nuestro entorno y nuestro país, ¿por qué no? La idea de justamente hacer una planificación también involucra a todos los miembros de la comunidad educativa, entendiendo que todos, absolutamente todos y todas tienen algo que aportar dentro de la consecución de este sueño. Y vuelvo a los principios del aprendizaje dialógico, porque si no se comprenden claramente estos principios, se va a ver a las actuaciones educativas de éxito como actividades aisladas y eso es lo que nosotros justamente no buscamos. Nosotros buscamos que las actuaciones educativas de éxito también sean como ese vehículo que nos permitan afilar esta capacidad que tiene nuestra comunidad de dialogar entre sí y de dialogar para el aprendizaje.
Entonces, el diálogo igualitario dentro de nuestros principios del aprendizaje dialógico es encontrar que la fuerza está en los argumentos y no en la jerarquía de quien habla. Qué difícil que puede resultar esto para nuestro sistema educativo, ¿no? Tal vez entender que la fuerza de los argumentos puede estar en personas mucho menores a nosotros, que son los estudiantes y las estudiantes. Hablar también de inteligencia cultural, comprende que el saber académico también es práctico y comunicativo y que todas las personas tienen capacidad de acción y capacidad de reflexión. El principio de transformación también me dice que la educación es un agente transformador y que nosotros podemos cambiar cualquier tipo de realidad en la que nos encontremos a través de la educación y por medio de la interacción, ¿sí? Y para interactuar tenemos que reconocer al otro. Luego, la dimensión instrumental está justamente en el aprendizaje de los saberes y las habilidades fundamentales para la inclusión en la sociedad actual, es decir, ¿para qué? ¿Cuáles son los instrumentos que yo tengo en las manos en este momento para poder justamente insertarme o incluirme en esta sociedad actual? La igualdad de diferencias también, que garantiza que todos y todas las personas, desde su cultura, religión, género, estilo de vida, etcétera, tengan las mismas oportunidades y los mismos accesos que tenemos todos. En la creación de sentido, nos referimos a que el aprendizaje parte desde la interacción, las demandas y las necesidades propias de las personas y así cada uno de los aprendizajes pues cobra sentido absolutamente en nuestra cotidianidad. Y la solidaridad, última pero no menos importante, que nos habla de las prácticas educativas basadas en la solidaridad y en la participación activa de la comunidad, reconociendo también cuáles son las posibilidades y las imposibilidades, por qué no decirlo así, sean temporales, momentáneas, del otro. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué es en sí una comunidad de aprendizaje? Ustedes ven ahí a nuestra institución educativa en la mitad y vemos justamente que a través de nuestras actuaciones educativas de éxito se nutre esta institución educativa porque tiene la participación de todas y todos. Comunidades de aprendizaje lo que busca es mejorar los aprendizajes y la convivencia en la escuela, a partir del compromiso, a partir de la participación convencida, voluntaria también de la comunidad educativa, que se establece un objetivo común. Y el objetivo común generalmente es el desarrollo integral, dando lugar a un cambio sistémico dentro de la institución educativa y la incorporación de estas actuaciones educativas como potenciadores, como vehículos y fortalecedores de este proceso de transformación. ¿Qué sucede entonces cuando una escuela se transforma? Cuando una escuela se transforma, y ya tenemos evidencia científica de esto, evidencia en datos, nosotros acá en comunidades de aprendizaje, en Grupo Faro, en el área de educación, tenemos evidencia de que se ha disminuido el absentismo escolar, el abandono escolar temprano, dentro de una de las lindas experiencias que nosotros tenemos acá en la implementación de nuestro modelo de comunidades de aprendizaje, es decir, que hemos intentado reducir al menor número posible, digamos, el abandono escolar dentro de esta pandemia. Comunidades de aprendizaje, al ser este punto de encuentro de la comunidad educativa, ha logrado identificar factores de riesgo y promover actuaciones oportunas, digámoslo así, de la comunidad educativa ante posibles abandonos escolares. Al disminuir el absentismo escolar, estamos hablando, y al menos en esta pandemia, estamos hablando de que estamos previniendo el rezago, que ustedes saben que el rezago educativo es cuando una persona se ausenta del Sistema Nacional de Educación al menos de 2 años en adelante, que es muchísimo más difícil que logre igualarse. Una escuela que se transforma incrementa también las interacciones de aprendizaje, en donde todos y todas tienen algo que aportar. Empodera a las familias y a otros miembros de la comunidad como agentes educativos también, fomenta pensamiento crítico y habilidades cognitivas de alto nivel. Tenemos niños, niñas y adolescentes que participan con argumentos críticos y sobre todo desarrollando argumentos y habilidades de alto nivel. Promueve también la participación y el empoderamiento de los estudiantes más vulnerables. Tenemos lindas experiencias de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, con discapacidad intelectual, que se involucran en tertulias literarias, que se involucran en bibliotecas tutorizadas, que se involucran en grupos interactivos también. E incluso desde la virtualidad han logrado tener una participación bastante activa dentro de todas las actuaciones educativas de éxito que hemos logrado mantener. También lucha y trabaja contra las desigualdades de género,
¿sí? Nosotros entendemos que existe aún en nuestro país una brecha que, aunque no es significativa en las desigualdades de género, sí todavía nos tiene que convocar a hablar de ellas, sobre todo en los sectores rurales, en donde sabemos que las niñas y las niñas indígenas acceden mucho menos a los procesos educativos. También promueven el desarrollo profesional de los docentes, de los y las docentes y de los y las directivos, que hoy por hoy, por ejemplo, dentro de nuestras escuelas que se están implementando comunidades de aprendizaje, tenemos docentes y directivos en proceso de certificación en un diplomado internacional sobre comunidades de aprendizaje, docentes que están comprometidos con el desarrollo real de sus propias comunidades y quieren transformarlas en una comunidad de aprendizaje. Promoviendo la convivencia escolar, promoviendo procesos de enseñanza, aprendizaje, participativos en su totalidad, promoviendo la formación docente y brindándoles espacio a los docentes para que sigan formándose, y también promoviendo la presencia y la participación de la comunidad y de los mismos padres dentro de la institución educativa. Como les comentaba, nuestras formas de participación dentro de nuestro modelo de comunidades de aprendizaje pasan de las dos primeras, que son las tradicionales, que son las participaciones informativas o las participaciones consultivas. Pasan a participaciones educativas en donde las familias y otros miembros de la comunidad de aprendizaje se forman. También las familias y los otros miembros de la comunidad participan en programas, en charlas que ellos mismos motivan, que ellos mismos solicitan para poder estar un poco más a la vanguardia de las necesidades de sus niños que están en esta institución educativa. Pasa también a la participación evaluativa, en donde las familias y otros miembros de la comunidad participan en un proceso de aprendizaje de los alumnos, también ayudándoles a evaluar sus propios progresos educativos. Son parte justamente de, como digo, más allá de la entrega de notas de sus niños, participan también en la evaluación de cómo está dándose este proceso educativo y si es válido o si es que es aplicable a esos contextos. Y las familias también participan de esta evaluación general de la escuela, ¿por qué no? Y finalmente, como les decía, pero no menos importante, participan decididamente, decididamente en todas las propuestas que se hacen dentro de la institución educativa para una toma de decisiones, no solo en temas de aplicación inmediata, sino también, por ejemplo, en la construcción de normas de convivencia, en la construcción de las mismas normas dentro de la comunidad y supervisan el cumplimiento de estas. Entonces, la participación decisoria, como les decía, no va únicamente al participar en una encuesta, no va únicamente al participar en una reunión, sino que darse justamente a la implementación de esta decisión tomada o adoptada por toda la comunidad educativa. En estos tres últimos niveles de participación tenemos mayor probabilidad de conseguir un éxito escolar, y la participación justamente de las familias es indispensable, entendiendo a la educación justamente como un fenómeno integral que beneficia a toda la comunidad. Y los impactos de la participación de la comunidad educativa que nosotros hemos visto son múltiples, ¿no? Yo puedo nombrar rápidamente 4, que son los beneficios en las y los familiares, los beneficios en el alumnado, los beneficios en el mismo centro educativo y beneficios en el barrio. Como ustedes ven, todos hablan de incrementos en niveles educativos, culturales, en mejoras del comportamiento del mismo alumnado, en mejoras del clima escolar a nivel del centro educativo, en incremento de las interacciones vinculadas en el aprendizaje y la educación fuera del centro, es decir, una comunidad lógicamente que está en comunión para que estos niños tengan los mejores ambientes para crecer, mejora las convivencias incluso también dentro de la gente del mismo barrio. Y recordemos que la comunidad educativa es un tejido social que no se pierde o no se queda, digamos, dentro de la puerta de la institución educativa. Todo esto de lo que brevemente les he hablado, realmente el tiempo me ha quedado corto, está recogido en en esta publicación que ustedes tienen aquí, llamada Comunidades de Aprendizaje, Educación Dialógica, Eliminando Barreras e Inequidades Educativas, que como miembros del equipo de educación de Grupo Faro nos hemos permitido desarrollar a través de recoger datos en los últimos años de la implementación de comunidades de aprendizaje, desde el mismo diseño del instrumento que es el convenio que mantenemos con el Ministerio de Educación en el año 2017 hasta la presente fecha, que tenemos 40 instituciones educativas en el territorio
territorio nacional, implementando este modelo de innovación llamado Comunidades de Aprendizaje. Esta publicación, como les comento, recoge este proceso, recoge justamente la experiencia también de haber trabajado junto a todas las instancias, al ente rector de la política educativa nacional, también de instituciones privadas que nos han tendido la mano justamente para poder continuar con este trabajo en el territorio, y da cuenta de una estrategia coordinada, interrelacionada, coherente, continua, que ha sido justamente acogida por estas comunidades, por estas instituciones educativas que ahora ven en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje un aliado importantísimo para poder seguir adelante transformando nuestro país y sobre todo dándole a la educación este aire de innovación que le hace falta para poder derribar estas barreras que nos ha traído muchas veces de la implementación de modelos tradicionales. Yo les agradezco muchísimo por este tiempo, yo les agradezco también por toda esta escucha. Creo que lo más valioso que tiene el ser humano siempre será el tiempo. Les agradezco, les dejo aquí justamente nuestra lámina de nuestras alianzas multisector, de todos quienes han metido la mano para que esto siga caminando, y con la esperanza justamente de poder ampliarnos y llegar a más instituciones educativas. Les invito a visitar la página de Grupo Faro, en donde pueden encontrar la publicación que mencioné anteriormente, se la pueden descargar y pueden leer estos 6 artículos de que está compuesta esta publicación, que habla justamente de los resultados de nuestra implementación del proyecto y también de las bases científicas a través de las cuales implementamos comunidades de aprendizaje aquí en el Ecuador. Les invito también a visitar las páginas del Instituto Natura, en donde tienen el curso virtual de 8 módulos de comunidades de aprendizaje, y van a encontrar unos videos maravillosos también de experiencias de otros países de América Latina que han implementado este proyecto de comunidades de aprendizaje. Y pues nada, decirles que estén pendientes de las publicaciones que hace el área de educación de Grupo Faro para que puedan conocer mucho más a fondo de este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias a nombre mío, de Grupo Faro, de todo el equipo de educación que siempre está pendiente de todo lo que hacemos, y de los y las docentes que están de nuestras instituciones educativas conectadas en este momento y que están también pues pendientes siempre de qué es lo que nosotros estamos haciendo y trabajando justamente por y para ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Creo que nos has presentado el modelo ideal y al que todos quisiéramos alcanzar de formación y de educación. Creo que el vincular justamente a todos los agentes que aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la familia, el centro educativo, el barrio, los docentes, el DESE, los estudiantes, es lo que hace justamente un aprendizaje integral, ¿verdad? Y creo que en la temática que nos has dado han surgido muchísimas preguntas que quisiera yo podamos hacértelas. Sé que estamos un poquito pasaditos del tiempo, pero quisiera que por favor nos podamos extender un poquito más, porque hay algunas inquietudes que considero que pueden fortalecer también la comprensión de la temática que hemos tenido hoy día. Y una de esas preguntas nos dicen justamente: para fomentar una comunidad de aprendizaje en la institución, ¿se requiere pertenecer a alguna organización que lo acompañe o es un proceso institucional que puede realizarse de manera autónoma? Bueno, nosotros como Grupo Faro hemos trabajado en alianza con el Ministerio de Educación de acá del Ecuador a través de un convenio. Actualmente tenemos autorizado trabajar en 40 instituciones educativas. Lo que siempre impulsamos es a que nuestros docentes busquen formación, y por eso justamente mi idea de poder mostrarles que a través del Instituto Natura, que es, digamos, uno de los promotores del modelo de comunidades de aprendizaje, puedan formarse a través de estos módulos virtuales gratuitos que están colgados en esa página para que tengan una base de lo que es comunidades de aprendizaje y puedan empezar a aplicar tal vez parte de la metodología dialógica. Nosotros tenemos como el sueño como institución de poder expandirnos a más instituciones educativas, pero entendemos también que esto es parte de la construcción de la política educativa. Entonces, trabajamos arduamente con el Ministerio de Educación para poder vincularnos con ellos, no solo en la autorización que representa un convenio para poder ingresar a las instituciones educativas, sino porque se implemente la metodología del aprendizaje dialógico en la construcción de sus propias políticas educativas. Es decir, ustedes van a poder mirar en muchos acuerdos ministeriales, en muchos instrumentos normativos, que ellos justamente acogen muchos de nuestros principios, de los principios del aprendizaje dialógico y del modelo de comunidades de aprendizaje, para poder generar políticas que a ustedes, a los miembros de todas las instituciones educativas, se
digámoslo así, les calcen, ¿no? De alguna manera, o más bien que sean recibidas de mejor manera para que puedan adaptarlas a sus realidades. Mi recomendación aquí es que puedan buscar justamente esta formación. Una de estas justamente es la página del Instituto Natura, que ofrece estos módulos virtuales gratuitos para que puedan conocer, para que puedan mirar y tal vez en algún futuro nosotros igual podamos conjunto con el Ministerio de Educación expandirnos a más instituciones educativas, pero claro, creo que antes que la viabilidad normativa de poder ingresar con comunidades educativas, comunidades de aprendizaje, perdón, está justamente el despertar de la voluntad y del deseo de los docentes de aplicar modelos innovadores de educación. Entonces, justamente es eso, es conocer, es familiarizarse, es empezar a trabajar, que creo que es un poco lo más complejo a veces, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, y como te entiendo, es un proceso además de construcción y de formación, es decir, no es algo que simplemente sucede, es una transformación de la institución para abocar todo esto que nos has compartido el día de hoy. Absolutamente, absolutamente, porque si no se entiende únicamente como actividades extras del currículo, y no es así. Esto es parte de la cotidianidad y es parte de la dinámica escolar nueva que está orientada hacia una transformación y no tiene por qué caminar en paralelo con lo dispuesto por la Autoridad Educativa Nacional. Puede ser incluido, debe ser incluido dentro de su cotidianidad escolar. Correcto. No obstante, sí se pueden tomar ciertas iniciativas de cambio desde la institución, como nos mencionabas, todo el tema de la inclusión, de la forma en la que estamos nosotros atendiendo a nuestros estudiantes, cómo manejamos el tema con la familia, cómo incluimos a la familia en el proceso de aprendizaje. Entonces, si bien a lo mejor no generamos una comunidad de aprendizaje per se, como nos has planteado, pero sí empezamos ya a dar pasitos para ir alcanzándolo o para ir transformando de a poco también nuestra institución. Exactamente. Los procesos reflexivos de la institución puertas adentro son el primer paso. El conocernos y reconocernos como parte de una comunidad es empezar a lograr el tejido que necesitamos. Una comunidad es un tejido social. Fragmentados no podemos hablar de una comunidad, no podemos peor aún hablar de una comunidad de aprendizaje. Entender que es tan importante el rol del director, rector, rectora, líder o lideresa educativa. Entender que es importante ese rol tanto como el de las personas de apoyo, como el de la persona del Departamento de Consejería Estudiantil, como el rol mismo del estudiante desde los iniciales, desde los estudiantes de inicial, es empezar a construir comunidad, entender que incluso nuestros niños de inicial que aún no tienen desarrollado su lenguaje, tienen que tener voz y tienen que tener voto, ya es parte de empezar a construir o a tejer una comunidad de aprendizaje. Y a pesar de que nos mencionaste que también en pandemia fue un poco complejo seguir funcionando dentro de estas comunidades de aprendizaje con la metodología que se tenía planteada porque no estaba elaborada para las circunstancias en las que estamos, ¿han habido quizás experiencias significativas dentro de este proceso que nos podrías compartir, a lo mejor alguna cortita? Claro que sí, experiencias de trabajo en pandemia han sido maravillosas. Tenemos todas las instituciones educativas, absolutamente todas, han tenido momentos justamente de nudo crítico porque vivimos todos en la incertidumbre de la pandemia, de no tener lineamientos claros, a pesar de que el Ministerio de Educación fue lo más ágil posible en dar una respuesta, pues para todos fue nuestra primera pandemia. Nadie estaba preparado para esto. Hemos estado preparados incluso para desastres naturales, pero no para pandemias en donde estamos totalmente confinados o atados de pies y manos, ¿no? Frente a un computador y en el mejor de los casos frente a un computador. Muchos niños nuestros se quedaron aislados. Hemos tenido experiencias maravillosas de docentes, de directores, de directivos y directivas proactivos totalmente que han ido en busca de sus estudiantes para que a pesar de la desconexión, a pesar de la ruralidad, no perder a uno solo de ellos. La verdad es que hemos tenido experiencias maravillosas de personas, de docentes incluso que se han organizado en brigadas para poder llegar a sus estudiantes con las actuaciones educativas de éxito, incluso de manera asincrónica, es decir, dándoles los lineamientos a los padres de familia para que ejecuten estas acciones dentro de casa. Y eso ha sido realmente lo más maravilloso, ver justamente que la educación no es una receta de cocina que se tenga que cumplir de la A a la Z, escudándonos en un currículo
sino que es un proceso de cambio, de mutación y sobre todo de creación. Creo que una de las profesiones más brillantes en el mundo es la de ser docente, porque eso nos obliga justamente a estar a la vanguardia y en movimiento para poder responder a las necesidades de nuestro mundo que, así como lo hemos vivido desde hace 1 año y medio, cambió de un día para el otro. Entonces, yo les aplaudo y siempre reconozco esta hermosísima labor de todos estos docentes de todas nuestras instituciones educativas. De ahora ya 40, hemos sumado 8 en la costa en este último mes. Somos 40 instituciones educativas de comunidades de aprendizaje que en ninguna yo te podría decir que no ha existido compromiso. Tenemos experiencias lindísimas, maravillosas de solidaridad que incluso no solo se han dado dentro de la propia institución educativa, sino que las instituciones educativas que conforman comunidades de aprendizaje han podido actuar en red para darle soporte a otra que se encuentra dentro de su mismo sector e implementando el mismo modelo en este contexto de emergencia. Entonces, experiencias maravillosas tenemos varias, te podría nombrar muchísimas, la verdad no tendría mucho tiempo, y me encantaría que también esté aquí mi otro compañero que hace el seguimiento a las instituciones de la costa, por ejemplo, que también tienen maravillosas experiencias de autoconvocarse para formarse, por ejemplo, en el tema de TICs, para formar a compañeros tal vez de mayor edad que no tenían conocimiento del manejo de tecnologías y entre ellos darle la mano al compañero, haciendo también procesos de inclusión entre docentes, no solo de docente a alumno, sino también de docente a docente. También intentando cubrir a directivos o directivas que se contagiaron de COVID y que entendieron que la institución educativa no podía estar en acefalía y se organizaron para poder llevarla adelante, enfrentando pues toda esta condición agreste que supuso esta pandemia dentro del proceso educativo. Así que experiencias maravillosas, muchísimas. No les daría justicia si nombro uno o dos, más bien aprovecho para agradecer a todos nuestros docentes y nuestras docentes por esta labor incansable y realmente loable que han hecho durante todo este tiempo. Y comprometida, como nos dices, ¿no? El hecho de que durante la pandemia se haya podido reinventar y buscar también la forma de seguir acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje muestra esa convicción de lo que están haciendo y esa entrega hacia sus estudiantes también. Tenemos otra pregunta de William Iván Castro. Nos dice, ¿las comunidades de aprendizaje tienen un impacto significativo en realidades educativas vulnerables? Claro que sí, por supuesto que sí. De hecho, creo que una de las, digamos, de las fuerzas que tiene comunidades de aprendizaje es el tema de la escucha. Es el tema justamente de comprender que el individuo está en una situación de vulnerabilidad que ubica justamente a la vulnerabilidad en el entorno y no como responsabilidad propia del individuo. Entonces, lo que intenta comunidades de aprendizaje es justamente eliminar estas barreras que le hacen a la otra persona vulnerable. Y no te hablo únicamente, como te digo, de los estudiantes, hablo también de los mismos docentes que tuvieron que, en este caso, por ejemplo, enfrentar enfermedades propias, comunidades educativas que tuvieron que enfrentar fallecimiento de sus propios compañeros. Entonces, estos espacios de encuentro, por ejemplo, las formaciones pedagógicas que se dan entre docentes también se dieron, por ejemplo, para hablar sobre los impactos en la salud mental de los estudiantes y de los docentes dentro del confinamiento en pandemia. Entonces, entendamos también que todos podemos estar en situación de vulnerabilidad en cualquier momento de nuestra vida. Este mundo nos ha dado la lección de que todos estuvimos en situación de vulnerabilidad y pues la idea y el reto que enfrenta comunidades de aprendizaje al darle voz a cada uno de los actores es reconocer justamente cuáles son sus necesidades y obrar de esa manera, ¿no? Obrar justamente ajustados y con pertinencia a las realidades y a los contextos que estamos enfrentando. Correcto, inclusive los mismos docentes se encontraron en una situación de vulnerabilidad, claro, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Muchas veces... Y valientemente te puedo decir que tenemos testimonios de vida maravillosos, ¿no? De personas que volvieron con la misma vocación, la misma fuerza, después de haber enfrentado enfermedad, pérdida de familiares y situaciones muy adversas, incluso económicamente, siguen. Y creo que esto es una muestra increíble también de que una comunidad fuerte justamente puede sostener a sus miembros que en determinado momento pueden verse como más vulnerables. Y así lo han hecho. Correcto. Vamos a ir quizás con una última pregunta. Sé que nos quedan algunas inquietudes más, pero en honor al tiempo también creo que esta es una pregunta que se ha repetido también entre varios participantes y nos comentan
para los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cómo hacer para que participen los padres en el aprendizaje? Yo creo que hay una cosa muy importante que entender con respecto a las necesidades educativas especiales, y es que no es el niño el que tiene que adaptarse al sistema educativo, es el sistema educativo el que tiene que adaptarse al niño. No es el niño el culpable de esta necesidad educativa, ni son los padres. Intentar encontrar culpables nos hace perder muchísimo tiempo valioso. Creo que una de las cosas importantes que hay que entender es que nuestro sistema educativo nos ha demostrado que tiene que ser flexible, que tiene que ser justamente adaptable, accesible, asequible también para todos y todas. Entonces, lo primero que yo les puedo decir es que dentro de comunidades de aprendizaje, como vieron, existe la actuación educativa de éxito de formación a familiares. ¿Por qué no hablar de una formación a familiares sobre el tema de necesidades educativas especiales? Muchas veces nos da miedo lo que no conocemos. Le huimos a lo que no conocemos. Muchos, de hecho, la mayoría de padres no sabe sobre necesidades educativas especiales, ni tiene por qué saberlo. Es el medio educativo el que tiene que orientar un poco a los padres en cómo trabajar con su niño con necesidades educativas especiales. Y a veces lo tratamos a este niño como una papa caliente y decimos, es responsabilidad de la escuela enseñarle. Y la escuela dice, es responsabilidad del padre hacer que el niño se adapte. Y no es así. Es un trabajo conjunto en donde tanto docentes como padres de familia tienen que entender de qué van estas necesidades, qué es lo que el niño necesita, y no como un punto de etiquetado final, ¿no? Como que si el niño fuera un producto y le pusiéramos aquí una etiqueta como un punto de llegada. La detección de una necesidad educativa especial, tanto para padres como para docentes, es un punto de partida, y es el punto de partida para la construcción de una hoja de ruta para el trabajo con este niño, que no necesariamente va a tener que responder o involucrarse al 100% en esta actuación educativa de éxito que yo estoy implementando. Él hará en cuanto a sus posibilidades y en cuanto yo como docente se le facilite los caminos para hacerlo. Tenemos experiencias maravillosas de padres y madres de niños con parálisis cerebral, por ejemplo, con discapacidad intelectual, que leen a su modo junto a ellos obras clásicas de literatura universal y llegan a compartir cuáles son sus opiniones sobre el tema, a veces con pictogramas, a veces con dibujos, a veces con señas. Los padres y las madres son las personas que le interpretan y también participan dentro de esta actuación educativa de éxito. Hemos tenido, como les digo, experiencias maravillosas. Personas que de no haber estado involucrados dentro del proceso educativo de sus hijos, en esta virtualidad se involucraron en un 100% y ahora no quieren soltarlo, y eso es algo maravilloso. Y lógicamente la idea de la educación es lograr la autonomía de estos niños con necesidades educativas especiales, y la autonomía para que ellos más adelante puedan tener habilidades para la vida, y también que dentro de estas habilidades para la vida los padres también puedan respirar tranquilos, conociendo exactamente desde dónde parte su hijo, pero también entendiendo que nada ni nadie les puede decir hasta dónde pueden llegar sus hijos, ni siquiera un diagnóstico, ni siquiera una prueba, ninguna evaluación psicopedagógica les puede decir hasta dónde pueden llegar sus hijos. Así que estos niños con necesidades educativas especiales, pues yo siempre digo, nos sorprenden y nos van a sorprender. Es eso, involucrar a los padres, enseñarles y aprender los docentes también de qué son estas necesidades, es el mejor y primer camino para poder hablar de incluir a estos niños en este modelo. Gracias. Y como decías, es un trabajo también conjunto. Muchas veces a los padres no estar informados no pueden detectar tempranamente estas necesidades educativas especiales. Entonces es importante esa guía conjunta entre la institución, el apoyo de la familia. Te agradecemos muchísimo, Lorena, por toda la información. Yo sé que podríamos extendernos muchísimo en el tema que da para seguir profundizando, y creo que ha sido un maravilloso abrir de boca lo que hemos podido conversar contigo esta tarde. Agradecerte mucho tu tiempo, a la convocatoria que hemos tenido. Hemos logrado alrededor de 800 participantes en nuestra red el día de hoy. Gracias a todos ellos, sí, desde diversas partes del país y desde otros contextos también que nos han acompañado hoy. Agradecer a todos. Recordarles que tenemos ya un último webinar el día viernes que se titula Rescatemos la evaluación formativa. Entonces, para que nos acompañen también, esta es la forma de participar en nuestros webinars, y con eso estaríamos cerrando ya esta serie que hemos lanzado en este año. Lorena, esperamos tenerte en otras ocasiones también para seguir aprendiendo de ti.
Encantada y les hago llegar nuevamente un abrazo de parte de todo el equipo de educación de Grupo Faro. Ellos también están conectados y agradecerles siempre por la confianza que depositan en mí y en todos los miembros del equipo y también a los docentes y las docentes y directivos que están conectados, que forman parte de comunidades de aprendizaje, decirles que desde Grupo Faro les apoyamos siempre, que estamos muy orgullosos de todo lo que hacen cada día y del esfuerzo que le meten para transformar la educación en nuestro país. Les agradezco muchísimo la invitación. Gracias, Lorena, y gracias justamente al Grupo Faro por habernos permitido tener este acercamiento hacia una de tantas labores que realiza el grupo. Muchísimas gracias, una buena tarde para todos, todas, Lorena, gracias. Gracias también, que estén muy bien. Gracias, con esto cerramos la transmisión, una buena tarde.